Hay una profecía en la Escritura que por años ha sido mal interpretada. No habla de personas individuales, no describe una experiencia emocional ni un avivamiento simbólico. Habla de un pueblo completo que fue declarado espiritualmente muerto por su condición delante del Eterno. Ezequiel 37 no comienza con esperanza, comienza con una pregunta inquietante. ¿Vivirán estos huesos? Y antes de cualquier explicación, la Escritura deja algo claro. Estos huesos no representan ideas abstractas ni estados internos del alma. Adonai mismo da la interpretación sin dejar espacio a dudas. Estos huesos son toda la casa de Israel. La visión del valle de huesos secos revela la condición real de la casa de Israel como consecuencia directa de su pecado y de su separación del pacto del Eterno. No se trata de muerte física, sino de muerte espiritual. Israel seguía existiendo entre las naciones, pero había quedado desconectado de la vida que fluye del pacto. El texto enfatiza que los huesos estaban muy secos. Esto no es un detalle menor. La sequedad extrema indica que no quedaba fuerza residual, ni esperanza humana, ni capacidad propia de restauración. No había señales de vida, ni posibilidad de recuperación desde lo natural. Esta visión no habla de Judá. Habla de la casa de Israel y apunta a un tiempo profético futuro mostrado a Ezequiel. Un pueblo disperso, desarticulado, sin cohesión espiritual, sin identidad clara y sin aliento. Un cuerpo completo, pero sin vida. La misma casa de Israel reconoce su estado sin justificarse. Dice: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, estamos completamente cortados. Esta confesión es clave porque revela conciencia de exilio, conciencia de pérdida y conciencia de ruptura del pacto. No es solo una crisis histórica, es una condición espiritual reconocida por el propio pueblo. Es en ese contexto que Adonai formula la pregunta: ¿vivirán estos huesos? No porque él ignore la respuesta, sino para mostrar que la restauración de la casa de Israel no dependerá de su fuerza, de su reorganización ni de su voluntad humana. La vida solo puede venir de la palabra del Eterno. Antes de hablar de aliento, antes de mencionar el Ruaj, antes de ver movimiento o levantamiento, la Escritura establece un diagnóstico claro. La casa de Israel está espiritualmente muerta. No confundida. No herida. Muerta en su relación de pacto. Y solo cuando esa condición queda expuesta, puede comenzar el proceso de restauración que Adonai mismo ha determinado. Después de la visión de los huesos secos y del soplo del Ruaj, Ezequiel 37 no concluye con el levantamiento del ejército. La restauración de la casa de Israel no termina en vida, continúa hacia la reunificación. El capítulo avanza hacia otra señal profética, los dos maderos. Adonai le ordena al profeta tomar un madero y escribir sobre él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Luego toma otro madero y escribe, para José, madero de Efraín, y toda la casa de Israel sus compañeros. Después le dice que los una en su mano, y que se conviertan en uno solo. Esto revela que la restauración no es únicamente individual ni aislada. La casa de Israel fue dividida históricamente. El reino se fracturó. Las tribus se separaron. La identidad se fragmentó. El exilio no solo dispersó físicamente, consolidó una ruptura interna. La visión de los maderos muestra que el propósito del Eterno no es mantener esa división perpetua. El mismo que sopla vida sobre los huesos secos es el que declara que hará de ellos una sola nación en la tierra. No dos pueblos, no dos reinos paralelos, sino uno solo bajo un mismo gobierno. Aquí aparece una dimensión de pacto. Adonai dice que hará con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo. No habla de un acuerdo temporal ni de una restauración momentánea. Habla de una alianza establecida para permanecer. La reunificación no es solo territorial. Es espiritual. Es identidad restaurada bajo la autoridad del Eterno. Es el fin de la dispersión interna que comenzó siglos antes. La división entre Judá y la casa de Israel no era parte del diseño original.
Fue consecuencia de desobediencia y ruptura. Ezequiel 37 revela que la restauración incluye vida, pero también unidad. Sin unidad, la vida estaría incompleta. El ejército levantado necesita dirección común. La casa restaurada necesita cohesión. El pacto renovado necesita un pueblo unificado. El texto también declara que el Eterno pondrá su santuario en medio de ellos para siempre. Esto indica presencia. No solo regreso físico a la tierra, sino restauración de la relación. El propósito final no es supervivencia nacional, sino comunión restaurada. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esa declaración conecta con el lenguaje del pacto antiguo. No es una innovación, es una restauración de lo que fue quebrado. La reunificación de los maderos revela que el Eterno no abandona lo que fue dividido. No deja incompleto lo que comenzó. La casa de Israel y Judá no permanecerán como historias separadas. La restauración apunta hacia un solo pueblo bajo un solo rey. La visión completa muestra una progresión. Primero diagnóstico de muerte. Luego palabra que ordena. Después aliento que vivifica. Y finalmente unidad bajo pacto perpetuo. Ezequiel 37 no describe solo un momento aislado de restauración. Describe un proceso que culmina en identidad consolidada y presencia permanente del Eterno en medio de su pueblo. La restauración de la casa de Israel no es parcial. Es integral. Incluye vida, unidad y pacto renovado. Todo conforme a la fidelidad del Eterno que no olvida lo que estableció. Después de establecer el diagnóstico espiritual de la casa de Israel, la visión en Ezequiel 37 no pasa inmediatamente a la vida. Primero viene el orden. La restauración comienza con la palabra, no con el aliento. Adonai le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Adonai. Esto es fundamental. La vida no comienza con emoción, comienza con palabra. Antes de cualquier movimiento visible, la voz del Eterno es proclamada sobre aquello que está muerto. La casa de Israel no podía levantarse por iniciativa propia. No podía reorganizarse ni restaurarse desde su condición dispersa. Era necesaria una intervención que comenzara con declaración. La palabra precede al proceso. Cuando Ezequiel profetiza, ocurre algo que revela el primer nivel de restauración, hueso con hueso. No hay vida aún. No hay aliento. Pero hay alineación. Lo que estaba disperso comienza a ordenarse. Esto enseña que la restauración de la casa de Israel no es inmediata ni mágica. Es progresiva. Primero hay reunión. Los huesos que estaban separados se conectan según su diseño original. No es una mezcla improvisada. Es estructura conforme al propósito establecido desde el principio. Después de la alineación, el texto describe que aparecen tendones, carne y piel. Esto indica formación. El cuerpo toma forma visible. Hay estructura, cohesión, identidad física. Sin embargo, el texto dice claramente que aún no había espíritu en ellos. Aquí se revela un principio profundo. Puede haber forma sin vida. Puede haber estructura sin aliento. Puede haber apariencia de restauración sin que el Ruaj haya soplado todavía. En términos proféticos, la casa de Israel puede comenzar a reunirse, organizarse y reconstruirse externamente, pero sin el soplo del Eterno no hay plenitud de vida espiritual. La restauración visible no es el final del proceso. Este orden es importante porque muestra que la restauración no se basa en entusiasmo ni en fuerza humana. Está determinada por la secuencia establecida por Adonai. Primero la palabra. Luego la alineación. Después la formación. Y finalmente el aliento. Cuando el cuerpo ya está formado, Adonai vuelve a hablar. Ahora la instrucción cambia. Ya no se profetiza a los huesos, sino al espíritu. Profetiza al espíritu, y di al espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Aquí aparece el Ruaj. No como concepto abstracto,
sino como fuerza vivificadora. El aliento no viene desde el cuerpo, viene desde los 4 puntos de la tierra. Esto indica una restauración global. La casa de Israel no estaba concentrada en un solo lugar, estaba dispersa entre las naciones. El soplo debe venir desde donde fue esparcida. El ruaj no solo da movimiento, da vida. Cuando el aliento entra en ellos, el texto dice que vivieron y se pusieron en pie. Ya no son huesos, ni cuerpos formados sin espíritu. Son un ejército grande en extremo. Esto revela que la restauración final no es simplemente volver a existir como pueblo. Es levantarse con propósito. Un ejército no es una multitud desorganizada. Es un cuerpo con dirección, identidad y función. La restauración que el Eterno anuncia en Ezequiel 37 no termina en el levantamiento del valle ni en la unión de los maderos. El mismo capítulo que declara, estos huesos son toda la casa de Israel en Ezequiel 37 horas y 11 minutos continúa revelando que el propósito final no es simplemente reunir cuerpos, sino restaurar relación. Adonai declara, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra como está escrito en Ezequiel 37 horas y 21 minutos. Esto conecta con el soplo del ruaj desde los 4 vientos. La restauración no es local, es global. No es parcial, es integral. La dispersión fue consecuencia del pecado, conforme estaba advertido en Deuteronomio 28, pero la promesa de retorno también estaba escrita, y te hará volver a Adonai tu Dios, y te recogerá de entre todos los pueblos según Deuteronomio 30, 3. El exilio no anuló el pacto, activó un proceso que culmina en restauración. La casa de Israel fue absorbida entre las naciones. Su identidad fue diluida, su memoria espiritual debilitada, su conciencia de pacto reducida. Sin embargo, la fidelidad del Eterno no depende de la memoria humana. Jeremías 31 horas y 33 minutos declara, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La restauración incluye renovación interna, no solo retorno externo. Oseas 1:10 añade que donde se les dijo no sois pueblo mío, allí mismo se les dirá hijos del Dios viviente. Esa transición es parte del mismo proceso que Ezequiel vio en el valle. Lo que parecía seco comienza a recibir aliento. Lo que parecía olvidado comienza a recordar. El llamado dentro de las naciones no es ruido ni espectáculo. Es despertar silencioso. Es cuando la palabra vuelve a ser oída y el ruaj comienza a mover conciencia. Así como en el valle primero hubo alineación antes de aliento, de la misma manera el llamado comienza con retorno a la palabra. La restauración completa culmina cuando el Eterno declara en Ezequiel 37 horas y 27 minutos, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese es el objetivo final, presencia permanente. Si esta palabra ha traído entendimiento, elevemos esta petición delante del Eterno. Adonai, tú que declaraste que pondrías tu espíritu y viviríamos, sopla tu ruaj donde aún haya sequedad. Restaura memoria de pacto donde haya olvido. Reúne lo que ha sido dispersado y escribe tu ley en nuestros corazones como prometiste. Afirma tu presencia en medio de tu pueblo y guíanos a caminar conforme a tu palabra. Y si esta enseñanza te ha dado claridad sobre la restauración de la casa de Israel y el llamado desde las naciones, compártela con quienes también necesitan comprender la fidelidad del Eterno. Continúa escudriñando la Escritura con reverencia, porque el pacto no es historia pasada, es promesa viva en cumplimiento.